Hola, buenas tardes a todos desde ReproClinic. Empezamos este live de preguntas y respuestas sobre factor masculino en reproducción y alimentación, ¿vale? Para ello vamos a contar con Mónica Vivas, coach de fertilidad, conocida por todos vosotros, y con Fernanda Blanco Arteta, que es nutricionista y es una gran experta en la ciencia avanzada de los alimentos. Existen muchos factores, ya lo sabéis, asociados a los problemas de reproducción masculina, como la edad, el estrés, y uno de los más importantes y que cada vez tenemos más en cuenta es qué podemos comer o qué nos conviene comer y qué no conviene comer cuando estamos intentando conseguir quedarnos embarazados. Buenas tardes, Mónica, desde ReproClinic, Barcelona, España. Hola, Javier, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. Esperando a ver si podemos conectarnos con Fernanda Blanco. Fernanda, como les decía, y una gran experta en la ciencia avanzada de los alimentos. Y hoy tenemos la gran suerte de tenerla con nosotros. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias. ¿Qué tal? Estamos aquí con Mónica y dejaremos casi que Mónica sea la que conduzca un poco todo el tema de preguntas y demás. Encantada. ¿Vale? Gracias, Javier. Mucho gusto, Fernanda, también en conocerte. Encantadísima de compartir stage otra vez con el doctor Javier y pues muy honorada de estar compartiendo con ustedes. Como Javier estaba mencionando, vamos a hablar hoy de la fertilidad masculina y la nutrición, epigenética, estrés y todos estos temas. Pues tengo dos genios aquí conmigo. Yo simplemente soy una fertility coach, pero ustedes saben mucho de la parte clínica. Sí, claro, los dos. El doctor Javier con su especialidad, tú en la parte nutricional. Recibí todas las preguntas. Entonces, bienvenidos todos los que nos están siguiendo en este momento. Los que no nos están siguiendo, pues únanse a nuestro live. Tenemos debajo los comentarios. En la medida en que vaya corriendo nuestro webinar, pueden por favor hacer preguntas. Trataremos de contestarlas en la medida en que se puedan. Pero si no lo podemos lograr, el comentario quedaría allí y yo creo que el doctor Javier y Fernanda podrían más adelante responderlas. Por el momento vamos a empezar en una open interview, o sea, free flow. A mí no me gusta así como nada súper planeado script, sino como lo podemos enviar. Y vamos a empezar con nuestras preguntas para ustedes dos. Si tienen algo extra que adicionar, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Y bueno, empecemos entonces para Fernanda y Javier. Hay productos químicos, ¿cierto?, que tienen los productos de belleza, los alimentos. Hoy en día todo está como tan contaminado de químicos, de preservativos, de pesticidas, de repelentes. Y esto contribuye, se han hecho, pues obviamente, me imagino, estudios que contribuye en afectar la fertilidad y representan riesgos para nuestra salud, incluso para las generaciones que vienen de nosotros, las personas que hemos sufrido de infertilidad, incluso las que no han sufrido de infertilidad. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Por qué hago la pregunta qué tan cierto? Porque se sabe perfectamente que hay productos que, por ejemplo, son perecederos y necesitan de ciertos químicos, de ciertas cosas para alargar su duración, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra primera pregunta. Bueno, ¿quién quiere? Yo la verdad es que lo que diría es que, como bien dices, muchos productos, pero especialmente los plásticos, los pesticidas, plaguicidas, tienen una actuación sobre todo como
lo que llamamos disruptores endocrinos. O sea, actúan como sustancias que sustituyen a las hormonas y se acumulan, sobre todo esto es muy importante, se acumulan en la grasa abdominal, en lo que llamamos la grasa parda, especialmente en la mujer. En el varón también se acumulan, pero tienen un papel determinante en la mujer cuando se queda embarazada. ¿Por qué? Porque en el momento que se queda embarazada, todos estos falsos estrógenos que están acumulados en la grasa pasan a través del cordón umbilical, a través de la placenta, pasan hacia el feto. Y en el caso de que el embrión, el feto, sea de sexo masculino, tienen una tendencia a feminizarlo. Por lo tanto, estamos viendo y vemos cada vez con más frecuencia alteraciones en los niños recién nacidos, ¿vale? Con, por ejemplo, mal descenso testicular. Quiere decir que los testículos no están en la bolsa en el momento de nacer. Con malos desarrollos del pene, tanto del pene como de la uretra. Y todo esto es debido a que estos disruptores endocrinos derivados de los plásticos, de los pesticidas y tal, ya no solo es que estén en lo que usamos cada día, sino que han llegado al subsuelo y por lo tanto entran en lo que llamamos la cadena trófica, ¿no? Entran en la cadena alimentaria a través de los alimentos, a través del agua, etc. Sí. Fernanda, tú dices... No sé si hablar. Gracias, doctor No sé Javier. si hablar todo, pero... Claro. Y la pregunta de que si es cierto o no, es tan cierto que en el 2012 la OMS ya los demarcó, se llaman Endocrine Disruptor Chemicals. Okay. Y puso una barrera y una orden del mínimo que debe haber en ciertos alimentos y en ciertas, para que no nos pasen al cuerpo humano. ¿Y por qué en el 2012 es la pregunta? ¿Por qué en el 2012, si ya se sabía de la existencia de los tóxicos, por qué pusieron la alarma en el 2012 y en el 2012 empezaron a poner que los parabenos fuera de los aerosoles, de los cosméticos? ¿Por qué quitaron en el empaque industrial, en ciertos plásticos no puede haber comida? ¿Por qué empezaron a hacerlo? Y esto es lo Qué que interesante. Esto es el por qué, ¿no? Porque ya está hecho. O sea, ya se sabe que estos tóxicos alteran la barrera hematoencefálica en el feto y no está protegido el feto, me corrige doctor, no está protegido esa barrera, no está preparada, sino está protegida entre las 0 y las 5 semanas del embrión, porque está en el embrión y está protegida esa barrera en el cerebro, pero a partir de las 5 semanas hasta los 6 meses o así, de nacido el bebé, no está desarrollada esa barrera hematoencefálica en el cerebro y los tóxicos penetran en todos estos fluidos, incluso en los cerebrales. Muchas de las TEA que hay, trastornos de comportamiento, trastornos de déficit de atención, están asociados a tóxicos, incluso con los parabenos, que son los primeros que se eliminaron. Ajá. Sí. Entonces, sí que está comprobado. También coincide también cuando ocurre el desarrollo genital, ¿no? Que es este segundo trimestre y por lo tanto ahí es donde se ven las alteraciones. Sí. Exactamente. Y este es el gran problema. Incluso en los experimentos, en el cordón umbilical hay más toxinas que en la propia sangre de la mujer. Wow. Porque claro, en ese momento ya, cuando el bebé tiene 5 semanas, tiene que empezar el intercambio de nutrientes entre la madre y el feto. Con lo cual, esa barrera se pierde porque tiene que haber nutrición interna entre el feto y la madre. Y por esto también pasan estos disruptores al feto. Y en ese momento pasan al ADN y ya forman parte de la epigenética, que de esto hablaremos después. Pero sí que... Pero fíjate que esto es la consecuencia, no es que esté pasando, que sí está pasando, sino que además es la consecuencia de lo que pasó. O sea, que cuando recibimos ahora a parejas para que intentan ser papás y mamás y no lo pueden ser o no lo consiguen, en muchos casos es porque hubo ese problema cuando ellos eran embriones, cuando estaba ocurriendo su desarrollo. Así es. ¿Vale? Y por eso nos estamos encontrando
problemas de producción de espermatozoides, problemas de calidad de esos espermatozoides, que dices, bueno, ¿y esto por qué ocurre? Ocurre porque en el desarrollo embrionario, cuando estaban en el vientre de su mamá, ¿vale?, ya no se desarrolló bien el tejido testicular. Exacto. Wow. Todas las actividades que haga la madre y lo que coma en ese momento también afectan. Con lo cual, es una ventana de 6 meses y poco más, un año, en que hay que proteger muchísimo al embrión y al feto. Y aparte, Pero, es que la causa de esto, una de las sí, causas, ¿por qué se descubrió en el 2012? Esto lo quiero exacto. Esto, Iba a esto, preguntar. esto que no se sabe mucho, pero yo creo que ya es hora de que lo sepamos y hay que hablarlo. Se hicieron experimentos en Francia sobre ratas que comían gluten. Dijeron, vamos a ver si esto del gluten, si es verdad que el gluten y todo esto altera, ¿no? Ujú. El intestino y el SIBO y la disbiosis intestinal, ¿qué pasa con esto? Entonces se hicieron experimentos con ratas y las ponían en ese punto de disbiosis y se les daba gluten transgénico. ¿Y qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? ¿Y sabéis qué pasó a la tercera generación de las ratas? No. No a la Que se primera. volvieron, no sé, ¿Qué? se volvieron estériles. Estériles completamente. Tercera generación que comen gluten transgénico, estériles. Uno de esos científicos estudió conmigo en la universidad y a la que se supo que se filtró esa información sobre el año 2012 o así 11, se separaron cada uno de una mujer y se fueron a casas diferentes. Y qué casualidad que justo la OMS, final del 2012, da esta información. La sacó rápido antes de que la sacaran de otra manera. Pero fíjate. Tienes tanta razón, Fernanda, en decir que hay que hablar. Porque hoy en día hay que hablar. Porque hoy en día, como está el mundo, y lo digo yo también abiertamente, el doctor Javier me conoce, hay que hablar. Hay que hablar porque hay muchísimas cosas que están pasando que no son correctas, que están afectando la fertilidad, la salud en general. Como dice el doctor Javier, en nuestros alimentos ya. Incluso yo por lo menos voy a comprar verduras y ya no sé si comprar orgánica o no orgánica, porque no sé si lo orgánico es verdad o no es verdad, y mejor compro lo que no es orgánico y lo lavo en mi casa. ¿Me entiendes? Sí. Hay que hablar. Y vale. Sí, coincidencialmente suena como tú dices, que el 2012 la Organización Mundial de la Salud haya sacado eso, cuando se sienten como amenazados de que alguien más descubrió algo, sí, y lo sacaron. Pero y lo del gluten es súper importante. Sí, porque hay una causa en la disbiosis, porque la pared intestinal es permeable al cambio de ADN. Este es el gran descubrimiento. Es decir, si yo tengo una pared intestinal permeable, y el doctor lo puede explicar muchísimo mejor que yo, claro, entra, porque cuando hay disbiosis, es que no sé cómo explicarlo, es como se abren, por ejemplo, aquí está el intestino y aquí entra la comida, ¿no? Y entonces se ponen los filamentos, la comida entra aquí y se va digiriendo hacia el interior. Si yo rompo esta barrera de aquí, que es cuando hay disbiosis, está abierta porque vienen dos filamentos del sistema inmune a ver qué bacterias hay. Y cuando hay disbiosis, aquí hay putrefacción, hay bacterias. Y entonces esa pared se abre para que entren del sistema inmunológico nuestras defensas a combatir con estas bacterias cuando hay disbiosis intestinal. O sea, y hay disbiosis cuando hay intolerancias alimenticias al gluten, a la lactosa, a las proteínas de leche. Y este es el problema. Esa apertura hace penetrar y hay cambio de ADN. Lo que está diciendo Fernanda es importantísimo desde el punto de vista no solo de lo que comemos, sino cómo lo comemos, cuándo lo comemos. Esto es muy, muy importante precisamente porque hemos de entender la función del intestino como una membrana por la que penetran todos los componentes, los que nos interesan y los que no, a nuestro cuerpo, y por lo tanto, bueno, se la ha etiquetado como un órgano tan importante como el segundo cerebro, por decirlo de alguna manera, porque, y creo que un poco es lo que me gustaría que nos contara mucho Fernanda, es cómo modifica genéticamente, o la modificación epigenética que pueden hacer los alimentos y el papel de la absorción en este sentido, ¿no? Sí, esto es súper bonito, esta parte de la absorción de los nutrientes, porque esto que se habla del segundo cerebro, esto se desarrolló a partir del año 1982
científicos de Estados Unidos se fueron para la India y veían por qué en la India no habían enfermedades metabólicas. ¿Qué pasa ahí que no hay enfermedades metabólicas? Y el final de todos estos estudios de ellos fue el descubrimiento de los famosos queratinocitos, que están en la piel muerta. O sea, tú dices, en la epidermis. La epidermis está muerta y los queratinocitos que parecían que no hacían nada, claro, ellos allá en la India con sus aceites regulaban el metabolismo y descubrieron que la piel come. Y estos famosos queratinocitos contienen neuropéptidos, es decir, células del estómago que viajan hasta neuropéptidos, neuronas péptidos, están entre el cerebro y el cerebro. Y aquí se desarrolló la palabra del segundo cerebro y por qué era tan importante y de dónde venía todo esto, ¿no? Y claro, es que la piel come y por eso ellos curan a través de la piel. Y a partir de ahí lo único que se les ocurrió desarrollar fue el parche anti-baby. No había que desarrollar otra cosa. Y van y desarrollan ese el parche anti-baby y es la prueba de que la piel come y regula hormonas con un parche anti-baby. Y ese fue ahí nació en el año 80 y pico, ¿no? El parche anti-baby. Y yo recuerdo cómo yo soy intolerante de nacimiento, tengo una enfermedad genética. Y yo recuerdo que en ese entonces mis padres no sabían nada, que era intolerante ni a la lactosa, ni a las proteínas de leche de vaca, ni nada. Y cuando me daban estos retortijones, porque son sudores, cuando te da es terrible, papá no sabía ni qué hacer y me hacían cosquillitas. Y yo recuerdo como las cosquillitas de papá me relajaban y se me calmaban. Es decir, tenemos dos sistemas conectados en nuestro cuerpo, que es el intestino y la piel. Si podemos trabajar con complementos transdérmicos, van directamente más a las hormonas que incluso por el estómago. Y tendremos que desarrollarlos en el futuro si queremos poder modificar y revertir todos estos daños. Entonces, para lo bueno vale, pero para lo malo también. Piensa que el desodorante, las cremas y todo, que están llenos de toxinas, de parabenos, de estalatos, de disruptores, pues también la piel los absorbe y entonces dañan las hormonas. Cuidado porque la absorción es por dos vías, para lo bueno y para lo malo. Totalmente. Hay una comunicación muy importante entre la piel y el intestino que es a través de un sistema que conocemos poco, pero que es muy importante, que no tiene que ver con el sistema sanguíneo, que es el sistema linfático, ¿vale? Y la linfa es como un liquidito que se dedica precisamente a este tránsito, ¿no? Y conecta mucho la piel, la mayoría de órganos y la membrana intestinal. Conocemos el sistema linfático, lo conocemos por cómo reacciona cuando hay una infección, cuando hay una agresión al cuerpo, porque es lo que regula la inmunidad, ¿no? Pero realmente las conexiones que tiene son básicamente entre piel y membrana intestinal. Así es. Y entonces... Quería mencionar algo, Fernanda y doctor Ruiz. Es increíble lo que ustedes mencionan acerca del estómago y es tan cierto. Y lo que tú dices, Fernanda, nuestros padres no sabían más. Por ejemplo, la infertilidad mía, si mamá hubiese sabido más de por qué su periodo era tan pesado, a lo mejor lo hubiera transferido a mí, yo hubiera tenido más oportunidad y menos posibilidad de llegar allá. Entonces, el tener todos nuestros estudios ahora, el tener todas estas tools, estas herramientas para poder entender, por ejemplo, yo ya no uso cualquier producto de belleza, yo siempre miro en detalle lo que tiene, trato de que sea lo más natural posible y a mi hija también le transfiero, porque ustedes saben cómo son los adolescentes. Me gustó este producto, ven, yo voy a comprar el Lancome, yo siempre le digo, por favor, estos son los que yo he investigado, buscan esto, porque el día de mañana que tú vayas a tener bebés, yo no quiero que te pase lo mismo que a mí. Y realmente es muy importante crear como esa conciencia de que todo lo que nos ponemos o consumimos, como tú y el doctor Javier dicen, tienen un efecto crucial en nuestro cuerpo y en nuestro sistema de fertilidad. Así es. Entonces, bueno, los cambios aparte del cerebro son en el hígado también. Es nuestro filtro.
porque en el feto tampoco está desarrollado completamente el P450 cromo, que es uno de las sustancias que el hígado utiliza para desintoxicar el cuerpo. Oh, wow. Con lo Ok. cual, Quiero entrar now a una pregunta un poco más específica. Vamos a empezar con la primera, que fue pues la parte más general. Entramos ahora a más específicas. ¿En qué productos que usamos en el día a día, cotidianos, encontramos estos disruptores endocrinos, doctor Javier y Fernanda, por favor? Pues, como hemos dicho, en todos los plásticos, en el PVC, por ejemplo, sigue habiendo pesticidas autorizados que también llevan disruptores, plaguicidas igual. Y una cosa es muy importante, por ejemplo, en los plásticos que recubren todos los alimentos, todas las bebidas gasificadas, allí también se ha visto que hay bisfenol A, que hay toda una serie de productos que actúan como disruptores. O sea, todo lo que comemos en conserva, todo lo que consumimos en latas, incluso los propios plásticos de una botella de agua, pueden emitir este tipo de disruptores. Sí, sí. Eso es increíble. Ahorita todo lo que tenemos fuera tenemos que realmente mirar cómo lo consumimos, si la mayoría de todo tiene todo esto. Claro, y además no solo es que lo consumimos, sino que cuando lo desechamos tampoco es inocuo. O sea, el proceso de deshacernos de estos plásticos también emiten unos gases que respiramos y que, como bien ha apuntado Fernanda, la piel también es un poco un pulmón, ¿sabes? También absorbe gases y por lo tanto también penetra. Yo en este sentido hago siempre mucho hincapié, ¿no?, en los aspectos profesionales, ¿no? O sea, vemos agricultores y que ponen pesticidas y eso, y igual no se protegen con guantes ni con todos los EPIs que ahora se han puesto tan de moda para la COVID, pero que obviamente en muchas profesiones tienen que ser absolutamente obligatorios porque la piel absorbe mucho. Pero también con la degradación de estos plásticos y de estos productos que van al subsuelo y entran en la cadena trófica. Así Porque es. obviamente los alimentos los absorben. La zanahoria, cuando crece en la tierra, va absorbiendo también estos productos, ¿no? De hecho, los agricultores tienen muchísimos problemas de infertilidad. Sí, Todos los sí, agricultores sí. tienen problemas de infertilidad, porque el manejo de estas toxinas a ellos los afecta directamente. Claro. Sí, Cuando sí, los sí, respiran los gases, cuando destapan los tanques con estos fertilizantes, son los primeros. O sea que no se escapan esto. Y la persona que más contaminantes tiene en el cuerpo, por ejemplo, si podemos poner una imagen, el deportista que va a correr con sus bambas, con su ropa llena de stretch, que le queda pegada, con su botella llena de polifenoles, Sí. que no cocina, que entra y compra todo o lo pide por... Haciendo deporte en una vida muy moderna, pero todo es poliéster, todo es... todo es... Y mientras tanto, tú vas al campo en un país, pongamos un país que no sea desarrollado, vas al campo en Venezuela o en Colombia o yo no sé, en Perú, en Ecuador, y puedes ver la persona de pronto no está super fit como el deportista, pero lo que tú dices, Fernanda y doctor Javier, los lleva uno a hacer un comparison en test y esta persona es más saludable, tiene menos toxinas que la persona que es muy cierto. Ya a uno le da hasta miedo comer, en serio. No porque uno diga no quiere comer, pero uno dice, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Qué hasta comprar la cosita con la que uno lava las verduras. Yo miro qué es. O preferible compro el apple cider vinegar con limón y agua y ahí meto todo y la esponjo y todo, porque ¿qué más se hace? Bueno, mira, hay una frase muy rápida, ¿eh? No compres nada empacado, envasado o enlatado. Totalmente de acuerdo.
Y claro, y no lleves bolsas al mercado. Llévate bolsas de tela, ¿vale? Que no tengan tinta. Bueno, pero no podemos estar tampoco tan pendientes con todo esto porque es peor. Entonces nos vamos a estresar y esto es otra toxina más. Totalmente de acuerdo. No Pero vamos a... fue interesante lo que mencionaste, Fernanda. Lo de las bolsas de tela, había escuchado eso. Porque, por ejemplo, acá en Nueva York, ya no nos dan bolsas, nos hacen llevar nuestras bolsas. Así Y es. sé y escuché que las bolsas de tela o las bolsas reciclables guardan muchísimas bacterias y suciedad. Así es. Wow. O sea que por todos lados vamos a encontrar bacterias. No, Sí, o sea, claro, lo que no podemos es volvernos hipocondríacos sí, ahora sí, todos. tampoco. O sea, Sí, eso sí es que cierto. también hay Tenemos que saber, inmune, ¿no? claro, hay que saber adaptarse también a la sociedad en la que vivimos y lo que tenemos. Lo que está claro es que a medida que nos modernizamos, entre comillas, o como apuntabas, Mónica, ¿no? Entramos más en el mundo industrializado o en la gran ciudad, vemos más problemas de no solo calidad de semen, sino también de producción, ¿vale? Y la motilidad, Y hay células gérmenas. realmente una infertilidad muy importante debido a todos estos hábitos de vida y a todo esto de el fast food y la comida envasada y la mayoría de empresas pues comemos rápido, comemos en pocos minutos, pues así, cosas que compramos en el súper de una manera rápida y demás y bueno, sin darnos cuenta pues estamos mal alimentándonos, ya no porque dediquemos poco tiempo o porque comamos o no comamos verduras, sino porque los contenedores donde comemos son tóxicos, ¿no? Total, Así es. total. Bueno, voy a la siguiente pregunta. ¿Cómo actúan los llamados disruptores endocrinos y cuál es el efecto sobre los ecosistemas? Que es básicamente el ecosistema, es todo lo que nos rodea y que al final de allí es que tenemos nuestras fuentes de alimentos, de limpieza, todo esto. Vale. Yo creo que hablará más Fernanda de esto, pero básicamente lo que tenemos que entender es que los disruptores endocrinos lo que hacen es de falsas hormonas. O sea, se disfrazan de hormonas y engañan al cuerpo, ¿vale? Por lo tanto, son hormonas de mala calidad, ¿vale? Y que lo que hacen es empobrecer o sustituir a una hormona de buena calidad y por lo tanto que nos sería muy, muy, muy útil, ¿vale? Fernanda, tú eres la experta, ¿eh? O sea, Hay muchos, o sea, el que haya disruptores significa que lo que estás en la nutrición, por lo menos, tanto en el medio ambiente como en la nutrición, lo que está cambiando es todo el entorno interno de nuestro cuerpo, está cambiando la microbiota, está cambiando la manera como nos adaptamos a esta comida, y entonces el cuerpo está haciendo modificaciones epigenéticas, es decir, el genoma no se toca, ¿vale? Pero hay un lector que está en las histonas, está en la cromatina, y entonces estos lectores, ellos transcriben, es como un traductor para que nos entendamos. Yo quería buscar una imagen, pero no se puede imágenes. Es como si yo te traduzco a ti en inglés, que te quiero mucho y te quiero con el alma. Y esto en otro idioma, en ruso, tiene que usar más palabras para decirlo, por ejemplo. Y entonces utiliza más palabras, pero no lo dice, tampoco lo traduce perfectamente con toda la emoción que ponemos o con toda la sensibilidad. Y faltan cosas allí que faltan. Pues pasa lo mismo entre lo que el ADN, cómo tiene que replicar una célula, y cómo la epigenética por factores nutricionales, dietéticos, de contaminación, hormonales, traduce esa información. Pero es que el cómo lo traduce tiene una influencia a las próximas generaciones. ¿Tiene memoria esto? O sea, cómo hace esa traducción mala, errónea de esas malas hormonas, le queda en la memoria para la próxima generación. Y hoy en día se está viendo que el gen para un embrión, para coger, ¿qué gen cojo? O sea, ¿qué alelos? Del papá, de la mamá, ¿qué cojo de aquí? ¿Qué cojo? ¿Cómo digiere él? ¿De quién cojo esto? Se está viendo que se va hasta 15 generaciones atrás.
porque en las nuevas, o sea, en las de ahora no encuentra buenos genes que estén haciendo las traducciones bien, desde la cromatina hasta acá. O sea, incluso la estructura de la cromatina, la manera como se enrolla el ADN en las histonas, hasta esto está teniendo un efecto en el ADN, o sea, en la epigenética. O sea, incluso, cosa que eso antes no estaba, por ejemplo. Pero entonces en las histonas hay eso, 2 lectores, y estos lectores hacen las traducciones malas por disruptores, porque claro, como dice el doctor, a mí me dicen, pues esto es un boli. Y yo, vale, perfecto, es un boli, pues voy a escribir con tinta. Y resulta que no era un boli, era un lápiz. Y se borra. ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Y dónde está esto? Y claro, y viene todo el... ¿Qué Un forma? poco se me ocurre Perdona, Mónica. Tranquilo, siga, doctor, no se preocupe. No, digo, se me ocurre un poco el símil, ¿no? De aquel juego de que nos íbamos diciendo una frase en corro al oído y cada uno lo iba cambiando y la frase original perdía el sentido, ¿no? Un poco es esta desestructuración la que va ocurriendo. Así es. Esa Pero explicación está perfecta. En Colombia se llamaba el teléfono roto. el teléfono ¿Por qué roto. roto? Right. Porque tú empiezas, te dicen casa y terminan diciendo finca. ¿Cómo? Sí. Dice, ¿y cómo puede ser, no? Pues ha sido, ¿no? Sí, me da risa, suena chistoso, pero es que es la explicación más clara, la más sencilla para que todo el mundo entienda, es eso. Y lo que tú, Fernanda, dices acerca de la epigenética, no sé si ustedes han escuchado hablar del doctor Bruce Lipton. Él ha escrito muchísimos libros en epigenética. Específicamente lo que tú mencionas, todas nuestras cosas están en nuestro subconsciente y es el subconsciente, actually, la memoria, la que eventualmente nos traiciona, porque uno conscientemente puede decir, ok, como cuando uno va a tener un bebé, right? Yo quiero mi bebé, pero si mi subconsciente está lleno de todo el negativismo y todos los miedos del mundo, inmediatamente me bloquea todo esto. Es tan claro y lo del teléfono roto, doctor Javier, perfectamente explicado. Perfectamente. Now, hablando de la epigenética, ¿qué es epigenética nutricional? Porque eso es súper interesante. Vale, o sea, piensa que epigenética es todo lo que modula, ella modula la expresión de los genes, del ADN. Entonces, muchas cosas la modula. La dieta, las toxinas, los medicamentos, la inflamación por intolerancias o por otras enfermedades, el cuidado de la madre cuando nace el bebé, es un modulador de la epigenética, hace cambios. Esos primeros años de vida del niño, lo que come, cómo lo cuidan, interfiere incluso en cómo será su metabolismo de la glucosa, de las grasas, ¿te imaginas? Los primeros cuidados de la madre, el envejecimiento, la radiación química. Entonces, la manera como nosotros podemos actuar a través de estos cambios ambientales a nivel nutricional es lo que llamamos nutriepigenética, sería, ¿no? Entonces, hay como 2 palabras claves. La nutrigenómica, que sería como un nutriente, puedo actuar sobre un nutriente para cambiar una expresión genómica. Luego está la nutrigenética, que esto es, yo tengo un gen que no absorbe, por ejemplo, el ácido fólico, y entonces esto me hace tener una deficiencia de hierro que me lleva a otras enfermedades. Una cosa es nutrigenética, otra nutrigenómica, y luego es cómo yo actúo con la epigenética, que es donde puedo modular, porque ella modula a través de enzimas y proteínas, es la comida. Ok. ¿No ves? Entonces ella usa enzimas para estas señalizaciones y usa y hace para la traducción de las proteínas con las que se replican las células. Y piensa que, claro, el ADN está en cada núcleo de cada célula, es maravilloso. O sea, y no se toca. Y está esta traducción aquí como para que no se toque y permanezca intacto. Es una maravilla el cuerpo humano. Y antes prefiere que tengas diarrea, intolerancia a esto, intolerancia, antes de cambiarlo y modificarlo. Y aún así, creo y soy optimista de que podemos con esto y que no vamos a dejar que nos cambien y que no nazcan niños o que mi hija o tu nieta no puedan tener esto. Esto hay que cambiarlo, no puede ser. Definitivamente. Y tú dijiste algo súper importante de la célula. Es algo que también leí. Tú pones una célula sana en un platito con 8,000 células que están dañadas y esa celulita sana se va a dañar. Ahora, tú pones una célula mala que está un poquito defectuosa en un platito con miles de células buenas y
se va a volver, va a cambiar. La epigenética, lo que tú mencionas. ¿Qué relación hay entre la epigenética con la nutrición, Fernanda y doctor Javier? Ahora que estamos hablando de eso. Fernanda, sobre todo Fernanda, porque es su especialidad. Vale, o sea, los mecanismos de reproducción del DNA ya no dependen del DNA, dependen de esto, ¿no? De las enzimas y de las proteínas. Entonces, estamos hablando que con la nutrición, si yo sé, por ejemplo, que una persona, por ejemplo, come muchas grasas, ¿no? Le gusta comer grasas y no sabe por qué. Igual tiene un gen, podemos hacer estudios genéticos, pero los estudios genéticos de nutrigenética hoy en día hay que saberlos hacer, porque no todos los SNPs, digamos, están muy bien estudiados. Entonces, no porque yo tenga un SNP de que no asimilo cierta proteína o cierto nutriente, no significa que yo lo tenga. Entonces, hay que saber muy bien hacer los test estos para poder determinar dónde hay un fallo, qué no produzco yo. Y, por ejemplo, si yo no digiero bien las grasas, voy a tener una elevación de las leptinas. Si se me cambian las leptinas por este gen, pues entonces yo voy a tener más apetito. Al tener más apetito, voy a ser obesa. Cuando soy obesa, cambio todas las hormonas. Y esta es una de las cosas más importantes de la obesidad. Cuando hay obesidad, cambian las hormonas en el hombre y en la mujer. Es decir, la grasa pasa a convertir la testosterona del hombre en estrógenos. Y en la mujer pasa a cambiar. Exacto. Es lo mismo. Pasa a cambiar. Exacto. Pasa a cambiar la progesterona por testosterona. Entonces, y es increíble porque uno ve casos así, por ejemplo, de mujeres que son obesas. Yo tengo una amiga que ha sufrido terrible con eso y ella tiene mucho cabello acá. Claro, entonces, tiene sentido lo que tú dices, y ella no tenía, sí, empezó a salir y dice, Dios mío, pero ¿dónde yo tengo barba? Exacto. Claro, va unido a ese hirsutismo, es pues por, entre comillas, masculinización, ¿no? Y normalmente va unido a un síndrome de ovarios poliquísticos y tal. Y en el varón es al revés. Esa obesidad iría relacionada con una hipotrofia, o sea, un peor funcionamiento y una disminución del tamaño de la fábrica de espermatozoides, son los testículos, ¿no? Claro. Pero nuestro cuerpo nos habla, lo que tú dices, Fernanda y doctor Javier, nuestro cuerpo es perfecto para protegerse o para pelear o para mostrarnos, para decirnos, mira, tengo esto, pasa esto, y se manifiestan todas estas cosas. Lo primero que hay que tener pendiente, hay que dar claves de cómo podemos darnos cuenta que está cambiando. Si, por ejemplo, la estructura del cuerpo de una mujer la tiene de guitarra, y empieza a haber cambios, por ejemplo, se le muere la madre y tiene que trabajar y tiene que cuidar a los hermanos y tiene que hacer esto y esto, que no solamente es la dieta, son cosas externas que pasan. Y vemos que esa mujer se empieza a poner ancha de espalda, se pone la espalda así, gruesa, empieza a tener ya un cambio, ya no es cuerpo de mujer, y empieza a coger cuerpo como de hombre, y lo que dices, le empieza a salir el vello. Ya la tiroides ha hecho el giro. Wow. Entonces hay un hipotiroidismo subclínico. ¿Subclínico qué es? Que en sangre aparece perfecto, pero tú ves el cambio a nivel corporal. Aunque la analítica sanguínea esté correcta y ya veis un cambio en vuestra forma estructural del cuerpo, hay un cambio genético. Aquí hay un cambio epigenético y va cambiando la estructura. Entonces, esto hay que enseguida actuar, y aunque sea subclínico, si vemos cambios físicos, hay que actuar rápido, hay que ver qué estamos haciendo. Entonces, estás apuntando una cosa que es sensacional, que es el impacto de las emociones, ¿vale?, sobre sobre todo nuestro organismo. Por eso yo apuntaba antes lo de no es tan solo lo que comemos, sino cómo lo comemos y cuándo lo comemos, porque las emociones, el estrés, lo que pasa alrededor nuestro, todo lo que es nuestra vida, nuestros hábitos de vida, hacen que esos alimentos se aprovechen o no se aprovechen de una manera o de otra, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Es que yo creo que el cuerpo trabaja para lo que deseamos internamente o para las necesidades. O sea, no ha cambiado la estructura de esa mujer porque sí, pero ella tiene la necesidad de cuidar ahora a su familia porque su marido murió o porque su madre murió, y toma el papel de hombre y se convierte en hombre.
Lo mismo pasa con el cáncer, cuando alguien no soporta tanto una situación y no está contenta, pero aguanta, el cuerpo dice, pues vale, te voy a ayudar, pero ¿por cuánto tiempo? Y empiezan a acumular toxinas. Y a veces las obesidades, cuando tengo pacientes obesos, yo creo que el 70% de ellos, la obesidad es falsa, no es obesidad. Wow. No lo es realmente, son toxinas que tiene porque ha guardado cosas y de tantas toxinas empieza el cuerpo a inflamar de agua, de líquido retenido, para guardar ahí las toxinas. Y cuando le pregunto, ¿pero a qué ha desayunado? ¿Cuándo ha cenado? Muchas veces salen con un café con leche, personas obesas, obesidad, y no sé, el 60% de las anamnesis de obesidad, cuando yo les pregunto, ¿qué has desayunado? Me dice un café con 2 galletas. Y comida, se me olvidó. Me tomé otro café a las 3 de la tarde. Y llegaste a casa, ¿has comido algo? ¿Has cenado? Me dice, ostras, no sé, creo que una galleta con paté. Y comen poquitico, sí, es verdad. Y están obesas y comen nada, 0 calorías. Pero es todo, claro, están en un ambiente de trabajo, de fuerza y de recarga de toxinas, no comen correctamente y el cuerpo lo que hace es inflarte de líquido para poder guardar ahí las toxinas y dejarte vivir y seguir viviendo. Pero llega un momento que o sea en el tiroides o hay cáncer. Entonces cuando hay pacientes que tienen cáncer es lo más difícil, lo más complicado, porque ya las natural killers de ser defensoras han vuelto en contra de. Y cuando esto pasa, la mitad de ellos se curan cuando toman la decisión acertada y no aguantan nada de quien estén aguantando o de la situación que estén aguantando. Total. Esto nos llevaría también un poco a que el problema de reproducción ya de por sí mismo es estresante, ¿no? Y por lo tanto lleva a que pueda ocurrir es un estado diana, por decirlo de alguna manera, para que puedan ocurrir todas estas cosas, ¿no? Y igual valdría la pena, no sé, que nos dieras una serie de pautas para poder, no sé si me adelanto alguna pregunta que ya te hayan hecho, Mónica, pero a mí me interesa mucho este tema en el sentido de decir, nosotros desde la consulta podemos dar pautas de nutrición, pero creo que es más importante englobarlas en pautas más generales, más de cómo asumir todo este duelo, toda esta situación de estrés, toda esta situación que emocionalmente es muy difícil de llevar, ¿vale? Y que en el caso del varón, que es el que a mí me toca, se exterioriza muy poco, ¿no? Porque el varón tiene un poco esta pose de infalibilidad, de que él no puede ser débil, sus espermatozoides no pueden estar mal, y eso muchas veces crea una situación de estrés por dentro o de no saberlo llevar o no saberlo conducir, que coma lo que coma, o aunque no coma, como dice Fernanda, va a estar malnutrido, va a estar incluso haciendo obesidad y va a empeorar su calidad espermática en vez de mejorarla, ¿no? Vale. No, maravilloso que hayas hecho esa pregunta, Javier, porque me reuniste las dos siguientes en una sola. Me encanta que la hayas traído. Bring it up. Me disculpan, a mí se me ha olvidado a veces el español, por lo que hablo casi siempre. Pero yo sé que usted entiende. Sí, esa pregunta que hiciste están las dos siguientes. Por favor, Fernanda, déjame saber, porque es súper importante y lo que dice el doctor Javier es cierto. El varón, tal vez por la cultura y la educación general en el mundo, siempre le han enseñado que llorar es malo, que expresar sus sentimientos le quita esa masculinidad, y de verdad, ellos guardan mucho, tú entiendes, pile up, y lo que tú dices. Entonces, ¿cómo puede eso ser tratado? ¿Qué dietas pueden llevar? Yo creo que la primera dieta es la actividad física. Es decir, una de las maneras más rápidas de controlar las hormonas y nivelar el estrés es la actividad física. La que le guste. No tiene que ser ir al gimnasio o esta o aquella, no. La que a él le guste, la que al hombre le guste. Muchos son con el juego. Igual se ponen a jugar en el Nintendo, en el ordenador o yo qué sé. Pero esa actividad no me interesa. O sea, me distrae, pero es disruptor. Me gusta más la actividad física. O sea, el hombre debe hacer una actividad física.
y en la mañana. Esta es la primera recomendación. Oh, wow. No puede ser en la noche ni en la tarde. Entonces hay que juntar el ciclo circadiano con la actividad, porque es en la mañana donde sube la testosterona y es el momento de que él pueda hacer deporte y nivelarla y reforzarla. Y esto es importante. Hacer actividad física en la mañana, da igual. Que tienes que llevar el niño, que tienes que llevar, no te encargas tu cariño, yo voy a hacer deporte. Y tú lo haces más tarde, que ya no, tal. Pero organizarse que haga deporte en la mañana. El hombre es importante esto. No salir de casa a hacer deporte sin un buen smoothie. Un smoothie perfecto, de verduras, frutas, antes de salir a hacer deporte. Eso de salir a hacer deporte con agua o sin agua o con la... No, porque lo primero que hace el cuerpo en la mañana al levantarse es desintoxicar. Es decir, ha trabajado el cuerpo, que nosotros dormimos, si duerme, desintoxica bien. Pero si no duerme bien, no alcanza a hacer todas las fases de desintoxicación y le faltará alguna. Entonces es importante regular el sueño y la actividad física. Y con esto empezamos a nivelar la dopamina, la serotonina y ¿vale? Las hormonas que vienen a trabajar en contra de ese estrés. Entonces, esto es lo primero. Un smoothie al levantarse, lavarse la cara, no dormir con las persianas cerradas ni con las cortinas, no encender ninguna luz cuando dormimos, que no haya nada encendido de luz, pero hay que dejar la ventana, o sea, sin persiana o sin cortina fuerte, para que la luz del sol nos vaya despertando y conecte con la glándula pineal y te vaya despertando poco a poco y no sea difícil levantarte. Eso es muy interesante. Sí, sí. Y enseguida levantarte, hacer un smoothie de verduras y frutas, las que te gusten, las que te apetezcan, y salir a hacer deporte. Salir a saludar el sol, la vitamina D. Sobre todo dejar los brazos limpios, lavarlos, la cara limpia para que nos dé el sol. Y mínimo tiene que ser media hora que nos dé el sol. Luego venir a casa, ducharse en la mañana y levantarse y hacer un buen desayuno, darle un beso a la mujer, a los hijos y entonces ir a trabajar. Esto es lo primero que hay que hacer. Y yo creo que eso aplica también para nosotras las mujeres. Para nosotras iguales. Claro que sí. Y los niños que se espabilen, que se tienen que cambiar, salvo los bebés, pues vale, pero bueno. Pero para todos es esto. O sea, empezar el día saludando al sol y hacer actividad física en la mañana. Nunca en la noche, jamás. Esto da para girar el tiroides automáticamente. No está listo el tiroides. O sea, cada órgano funciona a una hora específica. ¿Y con referencia a qué? Al sol. Claro. Por eso las personas que trabajan en aeropuertos y en hospitales Sí. Tienen especiales horarios para recuperarse porque se daña el tiroides. Esto es horrible, ¿eh? Es una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención, que son estas fábricas que trabajan cambiando turnos y tal. Al final, si el empresario hiciera un estudio de rentabilidad del trabajador, vería que rinden muchísimo menos por los cambios que hay constantes de turnos, ¿no? Una semana por la mañana, otra por la tarde, otra por la noche. Esto es horrible porque la hipófisis y el hipotálamo se vuelven absolutamente locos. Entonces, la calidad de las hormonas de estas personas es un jet lag permanente, ¿no? Este cansancio que tenemos cuando hacemos un vuelo transoceánico, etcétera, ¿sabes? Con cambio horario. Sí. Entonces, esta es la primera recomendación, empezar en la mañana. Y otra recomendación es cocinar en casa. Sí. Cocinar, turnarse, los niños, enseñar a los niños a cocinar. Pueden cocinar una vez que tengan 10 años, que alcancen. Tienen que aprender a cocinar. Total. Entonces, esta es otra recomendación, porque hay que liberar al papá del estrés. El papá relajado está más cariñoso con la mamá, más cariño con la mamá también está feliz, la mamá feliz, todos los niños felices. Entonces, es un eje importante el padre. Y a veces lo olvidamos, de que... Es verdad. Y una preguntita, Fernanda. Por ejemplo, para personas como yo, que yo vivo en Nueva York. Acá prácticamente tenemos 8 meses de oscuridad. Acá a las 5 de la tarde parecen las 11 de la noche. Yo cuando me vine de Colombia... no pensé que fuera a tener ningún efecto y a los pocos años empecé a tener dolor en las joints, me temblaban las manos, me daban como itching en las puntitas de los dedos y fui al médico porque dije, bueno, ¿qué es eso? Deficiencia de vitamina D.
porque salir al sol en una mañana ahora en el invierno me congelo, ¿me entiendes? Es terrible. Entonces, ¿qué recomendaciones tienes? Y, por ejemplo, ¿qué productos que tengan vitamina D3 o qué vitaminas que sean de buena calidad, que no tengan, pues, químicos, como hemos hablado desde el principio, les recomiendas a personas que viven en países donde estamos cerca del North Pole o, que tenemos esos horarios de invierno tan terribles que no nos dejan tomar el sol, sino solo 4 meses? Pero no hay sol, sí que hay sol, ¿no? Sí, Hay hay sol, sol. pero imagínate si yo salgo en una mañana en donde hay menos 8 grados, me voy a congelar. A mediodía puedes tomar el sol en los brazos, no se te van a Okay. congelar a mediodía. Okay. Y luego, para suplementar en vitamina D sí que hay que tener en cuenta la genética, ¿eh? Porque puedes necesitar la vitamina D activa en forma de hidroxi y en colecalciferol o si no en hidrocalciferol. Entonces, depende cuál genética tengas y qué metabolizas mejor, es importante porque la vitamina D es tóxica a largo plazo, no se puede tomar permanentemente. ¿En serio? Entonces, sí. Las más light son unas gotitas, ¿no? Las gotitas estas. En serio, dice Mónica. Es que es muy buena, Mónica. Pero además, fíjate que apuntas una cosa que le hemos hablado con Fernanda, que en España, que es un país de sol, hay un índice de déficit de vitamina D que no te lo puedes creer. ¿Vale? Y ella tiene explicaciones para esto. Entonces, la explicación es muy rápida, ¿eh? O sea, todo lo que hay en el aire no deja entrar. Piensa que nuestra piel es como una hoja de planta, igual. Si ves, la estructura es idéntica a una planta. Hacemos fotosíntesis. Claro que sí. Sí, porque mira, yo me tomo una vitamina D3 que viene en pepitas como de aceite y yo me estoy tomando 5000 UI con Along with K. Pero nunca me imaginé que tuviera que hacer eso del genético para ver cuál es la que me funciona. Para eso que tengo que hacer, porque pueda que yo, si me entiendes, la pregunta que hago puede ser válida para muchas personas que nos están viendo. ¿Cómo hago ese estudio? ¿Es sangre? En sangre se puede hacer el estudio de ver cómo la metabolizas. Lo tiene que hacer un nefrólogo, porque tiene que ver la vitamina D activa se asimila a nivel intestinal, que creo que es la que estás tomando. Y luego hay otra que se asimila a nivel de riñón. Entonces hay que saber cuál tomas para no afectar a uno u a otro. Y tanto uno como otro hay que suspenderla por momentos para que no haya toxicidad, ¿eh? Entonces, es que la vitamina D es una hormona, cuidado, es por esto, ¿eh? Se actúa como hormona, es enlace para otras hormonas. Es por esto que hay que tener cuidado, no es tomo vitamina D porque sí. En los lácteos grasos, que son tan demonizados, y para mí son los mejores, tenemos suficiente vitamina D. Y la tenemos además con vitamina K2, en forma que lo que hace es descalcificar lo que no debe estar calcificado. Por ejemplo, el queso camembert, el queso brie, todos los quesos que son como pastosos y grasosos, cremosos, y cremosos, estos tienen suficiente K2. El nato también tiene K2 y es bueno para poder cerrar el ciclo con la vitamina D y llevarlo al hueso. Entonces hay que tomar los calcios, eso sí, separados de las comidas. Nada de salsas, no comer carnes con salsas, pollos con salsa de no sé qué, nada, cero. Las carnes separadas y los lácteos separados de todas las comidas, ¿vale? Para poder asimilarlo. Y desde el punto de vista masculino, ahora que sacas las carnes, ¿qué recomendarías? ¿Carne roja, carne blanca? Porque esto también me ha llevado a bastante debate, ¿no? Especialmente porque también sabes que hay mucha carne que viene con piensos hormonados, etcétera. Entonces, te crea un poco de conflicto. ¿Qué le recomiendo yo a mi paciente que coma? ¿Qué tipo de carne? Carne ecológica, siempre. Carne ecológica. Y carne que no sea que tenga grasas saturadas. Porque las grasas saturadas hacen un binding diferente hacia los estrógenos. Todo lo que venga de carnes saturadas y de grasas saturadas, como, no sé, salchichas, chorizos, estas cosas. Los embutidos, sí. Los embutidos fuera, sacarlos. Algunos pueden ser buenos, algunos, pero se salvan pocos. Es mejor un paté de pato ecológico, tiene suficiente hierro y es una grasa más absorbible. Mira por dónde. ¿Y el jamón? El jamón, el problema es que tiene muchos fosfatos. Y entonces aquí, entre fosfatos y la sal,
Bueno, hay jamones buenos, ¿eh? Hay jamones, bueno, carísimos, pero bueno, estos jamones están bien. Y sobre todo, cuando comáis carnes rojas, ecológicas, no pensar que es caro, no pensar que es caro, pero es que es caro, no puedo comprarlo, Fer. Es que para alimentarme bien, o sea, quedarás lleno con poca cantidad. Con un muslo de pollo, o sea, de un pollo que no es ecológico, hormonado, que aparte metes en la sartén y se vuelve agua. Para que se haga la plancha tienes que esperar que se vaya el agua primero. El agua es el líquido linfático de la inflamación del pobre pollo. Entonces, con una patita así de pollo ecológico quedas lleno. No necesitas el contramuslo y el muslo. Con una sola parte quedas lleno. Y pasa lo mismo con la carne. Con un pedacillo así de pequeño ya quedas lleno porque el cuerpo no quiere cantidad, quiere calidad. Y lo conoce. Y luego, cuando vayas a comer, ir despacio. Cuando vamos llevándonos la comida a la boca, tiene que haber un tiempo de deguste, de oler, de hablar. Y yo creo que hay que volver a aquello de no bendecir la mesa en plan religión, que también lo podéis hacer, pero esas señales de nuestros antiguos abuelos y todo, de sentarnos en la mesa, bendecir, es sentarnos en la mesa a tranquilizarnos, a relajarnos y a dejar que los niños cojan lo que quieran comer, poner los grupos alimenticios en las mesas, que ellos coman lo que quieran, no obligarlos, que pueden tener 10.000 intolerancias cruzadas, clínicas, subclínicas, silentes, latentes, es decir, que vayan comiendo lo que ellos quieran, con calma, no forzarlos a comer lo que no quieran, y ya comerán y poco a poco. Y tener ese Bueno, un poco por eso se llama la hora de comer, ¿no? Porque le hemos de dedicar una hora, no le hemos de dedicar un cuarto de hora, ni 10 minutos, ni 20, ¿no? Y de esa manera, tanto los padres controlaremos la alimentación de nuestros hijos y ellos a su vez nos van a dar paz y tranquilidad a nosotros que venimos estresados. Que si no comemos con ellos, estamos comiendo y, espérate, déjame contestar el email, ¿no? Y déjame contestar un email, espérate, que me ha escrito, no paramos. Entonces es un momento de paz. Total. Esto es importante. Y asociar las carnes rojas a verduras verdes cuando la comáis. Y las carnes blancas, asociarlas con verduras blancas de otros colores, amarillo, naranja, blanco, marrón claro. Esto es un truco para evitar la oxidación de unas y otras. No usar el vinagre en las ensaladas, usar limón. Limón, sí. Y usar vinagretas naturales, usar la sal de grande francesa natural, gris. Tiene muchos minerales. ¿Vale? Okay. Y entonces, hacer vinagretas. Allí con estas sales nos estarías hablando de suplementar, o sea, de forma natural con zinc, con todos estos oligoelementos que son tan necesarios, ¿sí? Sí, sí, sobre todo hay la sal roja, por ejemplo, es muy buena para los que están afectados de gluten, porque tiene azufre y tiene cosas que ayudan a asimilar y a prevenir las bacterias y ayudan a la microbiota intestinal. Para dormir, por ejemplo, los que están estresados, los padres estresados, los hombres estresados, para que estén bien tranquilos y todo. Para dormir, porque si no dormimos ya no funciona nada, ya todo se... ¿Vale? Sobre todo, la cena. No puede haber grasas saturadas pesadas. El hígado se va a dormir a las 6 de la tarde. Le entrega la faena a todo el mundo y le dice, bueno, se levanta a esa hora. Y dice, bueno, que me voy a trabajar, chavales, aquí os quedáis. Y eso lo hace sobre las 6, 7 de la tarde, cuando baja el sol. Aparte, que en invierno es uno y otro es otro. Se va a dormir el hígado y nos vamos a cenar, pues, chorizo, hamburguesa, y bueno, esto no se va a metabolizar nunca en la vida. Queda la faena para la mañana, se levanta esa persona en la mañana, eso estoy lleno, no quiero desayunar, cariño, no, normal que no quiera desayunar. Las cenas tienen que ser ligeras, verduras, pescadito, cremas, sopas, algo ligero. Este es el momento de comer algo ligero. Y el desayuno tienes que levantarte con hambre. Claro que sí. Y entonces es el momento de verduras, frutas, y luego cuando llegues a la oficina un café con unas tostadas, separarlos, no estar comiendo... Y comer desayunar como un príncipe, comer como un señor y cenar como un mendigo. Como mendigo, totalmente de acuerdo. Y cuando cenamos, yo siempre estoy pendiente de eso, lo que tú dices. Mi sobrino, el sobrino de mi esposo, que es como mío en Israel, mira, es un niño que tiene 13 años, tiene celiac disease por lo del gluten. A él le dijeron, como mencionaba el doctor Javier, en este caso es un casito perfecto, que si él no se cuida,
puede afectar los espermatozoides. Y ahora que menciono eso, quería hacerte la última pregunta, hacerles a ustedes. Si se pudiera hacer un esquema, Fernanda, de qué deberían y no deberían comer todos, pero hablando pues de nuestro caso específico hoy, de los hábitos masculinos. ¿Qué deberíamos comer y qué hábitos de vida debería llevar nuestro lado masculino, nuestra pareja, nuestro esposo, nuestro padre, nuestro hijo, Bien. para que aumente la capacidad fértil de sus espermatozoides? ¿Qué nos aconsejarían ustedes dos desde su punto de vista de conocimiento, lo que el doctor Javier sabe, lo que tú como nutricionista sabes? Fernanda, di. Estoy aprendiendo un montón. Estoy aprendiendo un montón de esto. Bueno, el hombre, lo primero, ya lo dije, la actividad física en la mañana. Total. Lo segundo, ha de comer muchísimo, o sea, cosas que aumentan la fertilidad, alimentos que alimentan la fertilidad, son todas las semillas pequeñitas, pero molidas. El sésamo, la linaza, el aceite de uva, Wow. el aceite de oliva virgen extra, vale y no vale. El hombre necesita otro tipo de aceite. Dependiendo el morfotipo y el genotipo, necesitan otros aceites ellos. Pero sobre todo estos que vengan de semilla, a todo ponerle semillas. Y hay una cosa muy importante que además aumenta la producción de esperma, es anticáncer de próstata, es una maravilla, que es la salsa de tomate natural. El licopeno. El licopeno, pero claro, está en la salsa de tomate. En el tomate no Claro. está, se dice, estoy en el tomate no tiene licopeno. Lo tiene con la salsa, con el aceite, haciendo chup chup. Entonces, eso, por ejemplo, en las noches eso está bien comerlo. Luego también han de comer muchísimos pescados, como ya sabéis, pero pescados bien hechos sin la piel. Nunca meter la piel cuando se va a cocinar. Oh, wow. En la piel de los pescados están muchas toxinas del mar. ¿Qué tipo de pescado? ¿Pescado azul, pescado blanco? Depende del metabolismo del hombre, pero puede comer los dos. O sea, depende del hierro, depende cómo hace binding con el hierro. Esto hay que verlo en la analítica sanguínea. Esto sí que lo veo, pero puede comer los dos. El salmón va muy bien. Si no es de piscifactoría, ya hay supermercados que venden salmones ecológicos. Sí. Hay que evitar los moluscos. Si van a comer mejillones, hay que quitarle el estómago al mejillón. Si van a comer las gambas, no hay que chupar y comer la caca de la gamba, hay que limpiarlas. Entonces, todos los que son los mariscos, esto hay que saberlos limpiar. En la época de antes se limpiaban. Entonces, y eso, hacerse unas vacaciones en el Caribe, en las islas francesas. Sí, allí os enseñan a cocinar los mariscos que son tan buenos para el sistema fértil masculino. Y una pregunta. Pues hacer relax, masajitos, hacerle relax y masajitos. El hombre, por favor, también necesita esto, el hombre, masaje, relax. Sí, yo soy muy amigo, independiente de los consejos nutricionales que los doy, pero más con lo que no hay que hacer, probablemente, ¿no? Huir de los tóxicos. Está comprobado pues que el café o la cafeína perjudica, que obviamente las grasas también, las bebidas gasificadas fuera, obviamente ya no hablamos de tabaco y tal, pero yo soy un gran fan de lo que apuntabas, ¿no? Con el ejercicio físico, que el ejercicio físico no sea estresante, porque hay quien está compitiendo todo el día y obviamente eso no nos interesa. Son ejercicio físico que libere oxitocina, serotonina, endorfinas, en definitiva. La risa, que la olvidamos mucho. Sonreímos cada día 1000 veces, pero reírnos a carcajadas lo hacemos muy poco. Y la actividad sexual. Un orgasmo es una bomba de endorfinas. Esto les gusta mucho a mis pacientes cuando se lo pongo en la receta. ¿Lo puede escribir para decírselo a mi mujer? Sí, se lo enseña a mi mujer. Pero realmente creo que es muy bueno, ¿no? O sea, un poco comer bien, no tomar tóxicos y luego llevar unos hábitos de vida saludables. El alcohol es más peligroso que el café.
Un café en la Sí, mañana ecológico es incluso antioxidante. Un vale. café en la mañana ecológico es antioxidante, pero 2 ya no. Oh my God. ¿Opinas lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de alcohol, separamos el vino y la cerveza de los destilados o no? Depende de la persona, necesita uno u otro. Esto sí que el alcohol es muy personal. Por ejemplo, si tiene algún tipo de intolerancia, no puede tomar vino tinto con sulfitos. O sea, cualquier vino no puede tener sulfitos. Eso es importante. Si es cerveza, pues igual, no puede tener químicos, no puede tener depende. O sea, claro, el más digestivo es el vodka rosé de 12 volúmenes. Es una maravilla. Os voy a contar una historia que os va a gustar. Pero con efecto beneficioso, ¿eh? Dices, Perfecto con para efecto cualquiera, para el beneficioso. hombre, para la mujer, porque es un digestivo. De hecho, es digestivo medicamento. Esto, en Rusia saben comer esta parte, porque comen tantas cosas de mezclas con salsas y con quesos líquidos. Y allí aprendí de este vodka. Y son digestivos. Un buen digestivo es más saludable que una cerveza. Y si vamos a tomar cervezas, tener cuidado, no mezclar con palomitas y con patatas, que hacen una mezcla explosiva en el estómago. Explosiva. No mezclar. Está buenísimo por eso, ¿eh? Pero cuesta. No, es excelente. Miren, los apuntes que ambos han hecho. Me encanta que el doctor Javier haya mencionado lo de la actividad sexual, especialmente cuando estamos en tratamientos de fertilidad, porque eso nos trae mucho estrés, tanto al hombre como a la mujer. Me encanta que usted haya dicho eso, porque llega un momento en que se vuelve rutina. Fernanda, con lo del alcohol, aquí hice 80,000 apuntes porque yo no tenía idea de muchas cosas. Y realmente yo creo que, como habíamos hablado alguna vez con el doctor Javier, nuestro male factor siempre está un poquito al lado. Olvidamos de todo lo que le puede causar al hombre. También el hecho de tratar de quedar en estado, porque bueno, él no carga la barriga, pero él ayuda. Entonces, para él también es estrés. Y como decía el doctor en el principio, el hecho de que no muestra vulnerabilidad, tiene que ponerse como esa armadura de que yo soy el fuerte, y no, nosotras a veces olvidamos que también allí hay sentimientos, que a veces nos toca un poquito sacarles como qué pasa, hablemos, lo que acabaste de recomendar tú, Fernanda. Para cerrar, me gustaría que los dos me dieran como un mensaje final para nuestra audiencia y especialmente, obviamente, para nuestros varones que están pasando por un tratamiento de fertilidad o simplemente están tratando con su pareja de concebir. ¿Qué cosita chiquita pueden empezar a hacer para enfocarse o empezar como a dar pasitos en una mejor calidad de vida nutricional que les pueda ayudar en su fertilidad? Como un resumen final. Doctor Javier y luego Fernanda. Yo lo que diría es que todo, o sea, olvidarse del todo, es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, ¿no? Total. Olvidarse de todo lo que conlleva estrés. O sea, cuanto más focalicemos la situación, peor nos va a ir. Más boletos estamos comprando para que vaya mal. Por lo tanto, intentar hacer todas las actividades que nos relajen, intentarlas hacer en pareja, divirtiéndonos y trivializando el problema. Yo siempre a los pacientes les digo, mira, como has venido a la consulta, que parece que no, pero es el paso definitivo, es el paso más importante en un problema de reproducción, es abrir la puerta de la consulta, ¿no? Pero hay que aprovechar eso. Has venido a la consulta, te ha costado un gran esfuerzo, más en el varón. Ahora me transfieres toda la responsabilidad del problema a mí y tú te vas a disfrutar, ¿vale? Y yo ya me encargaré de darte los consejos, los suplementos, el tratamiento que precises para ponerte bien y conseguir la fertilidad. Pero todo ese estrés que conlleva, toda esa responsabilidad, que nos la transfiera al terapeuta. Y a partir de ahí creo que las cosas van a fluir mejor. Gracias. Fernanda. No hacer dietas. No sirve para nada. Este es el primer consejo. Olvidaros de las dietas.
respirar profundo, cerrar los ojos, conectar con un sitio que esté relajante cuando lleguéis a casa y oigáis los gritos de la mujer, de los niños. Tomar un momento antes de entrar ahí a la casa, respirar profundo, muy profundo, cerrar los ojos y pensar, voy a llegar a casa y quiero comer esto, pero con los ojos cerrados, después de ese relax. Y seguramente lo que habéis pensado con los ojos cerrados es lo correcto que tenéis que comer. No ir deprisas, ni ir con... Y luego entrar a la casa y en ese estado zen, dejar todas las cargas fuera y entrar. Sí. Y entrar ahí. Que os van a dar es cariño y amor. Tanto vuestra familia os va a dar cariño y amor. Pero si entráis corriendo con estrés, también entonces se pega eso, se pega. Y es que tal, y me dice ahora que recoja al niño. No. Entrar antes, hacer antes el relax y ya saber qué quieres comer para cuando lleguen no empiezas a picotear mientras discutes con el hijo que si hiciste, que no hiciste. Y entonces vamos picoteando y cuando vamos, no quiero comer ya no quiero. Luego a las 10 de la noche, a las 12, una cerveza con galletas. Total. Realmente. Descomprimir antes. Descomprimir antes. No con. Total, les agradezco tanto a los dos, a nuestra audiencia. Ya saben que pueden seguir a ReproClinic. Si el doctor Javier y Fernanda también tienen sus Instagram aparte, sería buenísimo que los compartieran. Los pueden colocar en el comment. Y si tienen preguntas, por favor, el video, me imagino, doctor, que lo van a tener en el feed de ReproClinic. Allí siempre las personas pueden hacer preguntas que hayan de pronto pensado que nos pasamos, que no hicimos, hacer un tagging con ReproClinic y seguirnos a todos. Yo, la verdad, me siento siempre orgullosa y súper honrada de ser parte del team de ReproClinic y ya saben que cuentan conmigo para muchísimos más webinars aquí y en cualquier momento. Muchísimas gracias por su tiempo hoy. Y espero que coordinemos otro. Fernanda, un gusto conocerte. Te agradecería, obviamente, también que pusieras tu usuario para empezar a seguirte como el doctor Javier. Y pues que no nos quedemos atrás. De pronto programemos otro seminario, doctor, para hablar de muchas más cosas. El conocimiento de ustedes es increíble y yo creo que eso es lo que más necesitamos en este mundo para lo que tú dijiste, Fernanda. Nuestras generaciones de ahora que no vayan a tener problemas en el futuro. Muchísimas gracias a todos, que pasen muy buen día. Muchísimas gracias. Un placer, Mónica, un placer, Fernanda, como siempre. Bueno, seguimos en contacto y a todos los que nos han seguido y los que nos van a seguir, como dice Mónica, que vayan haciendo preguntas que estamos aquí para irlas respondiendo. Así es. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Muchas gracias, nos vemos pronto. Nos vemos. Hasta luego.